Damos paso a la conferencia denominada La colusión en los contratos estatales, análisis de casos, a cargo del doctor José Miguel de la Calle, quien es abogado de la Universidad del Rosario con maestría en Derecho de Harvard, catedrático en la Universidad Externado de Colombia y la Universidad de los Andes. Participó en el programa Politics of Global Finance en la Escuela Económica de Londres y fue asistente en el curso sobre la Unión Económica Europea en el Instituto Ortega y Gasset en Madrid, España. Se desempeñó como superintendente de Industria y Comercio, vicepresidente jurídico y secretario general del Banco Nacional del Comercio en el proceso de venta y reestructuración de la entidad y corredor internacional y director ejecutivo de la Willis Limited Reinsurance Broker del Departamento de Propiedad de Londres en el Reino Unido. Fundador de la firma Abogados de la Calle, Londoño y Posada. Antes de dar paso entonces al doctor de la Calle, queremos reiterar la invitación a todos ustedes a participar gratuitamente de los siguientes cursos: tratamiento de datos personales por entidades públicas y arbitramiento administrativo. Estos cursos tienen una duración de 40 horas cada uno, desarrollados en convenio con la Universidad Militar Nueva Granada. Desde ya pueden hacer la preinscripción hasta el 18 de octubre, ya que el 20 de octubre inician los cursos. Para hacer la preinscripción pueden acceder al link gestionacademica.bogota.gov.co. Hay dos cursos que más adelante les vamos a hacer llegar información, o puedes más bien acceder a la página web de la Secretaría Jurídica, que son supervisión de contratos y pruebas en el proceso contencioso. Estos dos cursos, como les digo, más adelante podrán hacer la prescripción y podrán obtener mayor información. Ahora sí, bueno, le vamos a dar paso al doctor de la Calle, a quien le damos la bienvenida. Está bien. Buenos días a todos. Un agradecimiento muy especial a la Alcaldía Mayor y a la Secretaría Jurídica. Yo sé que en el día de ayer tuvieron la oportunidad de mirar un poco el tema de la colusión en licitaciones, pero espero que lo que vayamos a mirar ahora sea complementario de lo que ayer vieron. Puede haber algunos pocos conceptos que eventualmente se pueden repetir y trataré de pasar muy rápido porque entiendo que ayer miraron el marco general jurídico, los efectos de la colusión como una práctica anticompetitiva. Yo voy a retomar eso un poquito y luego el centro de gravedad de lo que vamos a ver hoy tiene que ver con los casos. Quiero que miremos unos casos. Traje 3 casos especiales de colusión que han sido fallados últimamente y voy a hacer una referencia más por encima de otros 10 o 12 casos adicionales a esos 3 que quiero evaluar de manera pues detallada. Entonces, la presentación la he distribuido en estos 5 temas: fundamentos jurídicos de la colusión, efectos negativos. Voy a tomar el papel para no estar mirando para atrás. Yo creo que me facilita aquí mirar por acá. Entonces, quiero, como les decía, mirar un poco los fundamentos jurídicos de la colusión, los efectos negativos y las alertas de la colusión como figura anticompetitiva, los indicios y las estrategias típicas de colusión. Yo creo que el doctor William Burgos tocó este tema ayer un poco, vamos a mirar en qué manera lo hacemos complementario, factores que aumentan el riesgo y análisis de casos. Luego hay que tomar en cuenta el decreto 4886, que es el decreto que regula las funciones de la Superintendencia de Industria y Comercio. Y allí, por supuesto, ahí estoy citando el artículo 3º, numeral 6º,
que nos habla de las funciones de vigilar el cumplimiento de las disposiciones sobre protección a la competencia y competencia desleal, etcétera, etcétera. Y por último, mencionar en este, digamos, primer marco general, la Ley 1340 del año 2009, que la Ley 1340 es la nueva normativa de competencia, es una ley muy importante porque creó la idea de una autoridad única de competencia en cabeza de la superintendencia, elevó las sanciones y tomó pues varios cambios importantes en materia de competencia que no vienen al lugar, y esa ley 1340 pues le da la facultad a la superintendencia no solo de imponer sanciones como está establecido allí, sino además de poder ordenar la terminación de la conducta y sancionar la inobservancia de instrucciones. Fíjense ustedes, si ustedes habrán visto algunos casos que han tenido que ver con el distrito, por ejemplo con el acueducto, que las órdenes de la superintendencia recaen sobre todos los sectores de la economía, recaen sobre todos los actores de los mercados públicos o privados, y no solamente están dedicadas o orientadas a sancionar una conducta, sino a pedir o a exigir un comportamiento para dejar de infringir el derecho. Eso es importante tenerlo en cuenta. Bueno, ahora mire, cito aquí esa norma que es emblemática del derecho a la competencia, que ya había mencionado, el artículo primero de la ley 155 del 59, que es el punto de partida, digamos, originario de nuestro ordenamiento jurídico, y que dice que están prohibidos todos los acuerdos, convenios que directa o indirectamente tengan por objeto limitar la producción, abastecimiento, distribución o consumo de materias primas, etcétera, etcétera, y toda clase de procedimientos o sistemas tendientes a limitar la competencia. Es como una norma súper amplia que le ha servido de punto de partida a la mayor parte de las investigaciones de la autoridad de competencia. Y ya más concretamente, para empezar a pisar los terrenos ya de la colusión, el decreto 2153, ya mencionado en su artículo 47, dice que son contrarios a la libre competencia los acuerdos, numeral 9, que tengan por objeto la colusión de las licitaciones o concursos, o los que tengan como efecto la distribución de adjudicaciones de contratos, distribución de concursos o fijación de términos de las propuestas. Eso seguro ayer lo miraron, pero pues ahí está muy claro, digamos, esa es la norma originaria que le da facultades, no solo que le da facultades a la superintendencia, sino que establece el marco jurídico conceptual de por qué la colusión en licitaciones es contraria al derecho. Bueno, miremos efectos negativos de la colusión y las alertas que esto lo saqué, este resumen de efectos negativos lo saqué de la lectura de las distintas resoluciones, que son, como les digo, alrededor de 15, 14 resoluciones importantes que hay que tener como referente, y esas resoluciones son la doctrina de la superintendencia, por supuesto, y la doctrina internacional que la propia superintendencia resume y recoge, y de esto hemos resumido lo que para la autoridad son los principales efectos negativos de la colusión. El primero es que tiene efectos también relacionados con la contratación pública, porque afecta los principios de selección objetiva, afecta el principio de eficiencia y eficacia de la gestión de los recursos públicos y afecta la confianza de los administrados. Eso naturalmente. Segundo, limita la competencia, evidentemente. ¿Por qué? Porque los contratos públicos son un mercado. Cada contrato es un mercado, eso se ha dicho así reiteradamente. Y a ese mercado concurren muchos jugadores que quieren participar, que quieren pues obtener el contrato. Entonces, al construirse ese mercado, cualquier alteración de las reglas de juego indebida, cualquier alteración indebida, pues afecta a la competencia en ese mercado y va a ser injusto respecto de los demás actores no coludidos, y va a ser injusto para el mercado en general, porque va a generar aumento de precios y daños de la calidad, como ocurre con cualquier práctica anticompetitiva. Incrementa los costos de participación, genera asimetrías de información, incrementa injustificadamente los precios, genera afectación del bienestar social
Ahora miremos alertas. ¿Cuáles son las primeras llamadas de atención que para una autoridad de competencia, uno de los líderes que ha generado mayor avance en el conocimiento mundial sobre todo este tema de la colusión es la OCDE, o la OECD, como se quiera decir en inglés o en español, que es este organismo multilateral basado en París al que Colombia quiere pertenecer, y la OCDE ha hecho un trabajo realmente muy importante de generar unas guías y unos avances doctrinales sobre cómo detectar la colusión. Entonces, de la OCDE y de la experiencia de la superintendencia surgen estas premisas o estos puntos que sirven de alerta. ¿Qué quiere decir alertas? ¿Qué es lo que quiero decir con alertas? Es decir, cuando esto ocurre es porque es posible que haya dos o más jugadores que estén coludidos. Voy a repasar qué quiere decir colusión, que tal vez no fui tan enfático en explicar qué quiere decir colusión, y eso es obviamente un punto de partida para acá. ¿Qué entendemos por colusión? Colusión es cualquier tipo de manipulación, no importa cuál, de los pliegos, del proceso, sesgar en los pliegos, reunirse secretamente. Cualquier tipo de manipulación cabe en la palabra colusión que ocurra entre dos o más aspirantes a un contrato público o privado en el contexto de un concurso, y esa manipulación tiene que darse antes del proceso contractual, durante el proceso de contratación, o inclusive puede ser después del proceso de contratación, por ejemplo en los casos de subcontratos. Toda esa manipulación, todas esas maniobras secretas entre dos o más jugadores, o entre esos jugadores y la entidad contratante, es lo que llamamos colusión, y tiene por efecto que viola la competencia, que puede ser sancionado con multas hasta de 100.000 salarios mínimos legales vigentes, que son como 60.000 millones de pesos o 70.000 millones de pesos, y que además a partir del año 2012 es delito autónomo, porque así fue establecido por el legislador. Entonces vuelvo aquí a mirar cuáles son las alertas. La primera, que haya cruce de información sensible. ¿Y qué es lo que llamamos información sensible? Pues la información que un competidor normalmente no quiere que otro competidor conozca. Entonces es natural que, no sé, que Samsung no quiera que Apple conozca, no sé, cuál es el know-how específico del último teléfono. Me estoy inventando cualquier cosa. No quiere que conozca cuál es mi red de distribuidores, cuál es mi distribuidor estrella, por ejemplo. No quiere que conozca cómo es mi costeo para llegar a conseguir los márgenes de mis precios. Todo lo que es estratégico y que me sirve a mí para competir mejor frente a mi competencia, porque lo natural de la competencia es la rivalidad. Esa es la palabra clave de todo este discurso que estoy contando hoy. Es decir, lo importante es que la colusión, como cualquier práctica anticompetitiva, son altamente repudiados porque atenúan esa rivalidad natural, esa vocación de rivalidad natural que debe tener cualquier competidor. Bueno, otra es que los oferentes se abstienen o no presentan propuestas, otra es que retiran las propuestas o que presentan propuestas destinadas al fracaso. Entonces, bueno, ya vamos a ver ahorita, pero cuando dos jugadores presentan propuestas que están destinadas a que fracasen, pues hay práctica colusoria. Esa también es interesante, se presentan propuestas que en el tiempo se rotan o que se reparten los contratos durante el paso del tiempo, o se presentan propuestas que son aparentemente independientes, pero que en realidad son de los mismos intereses económicos. Voy a pasar un poquito rápido para llegar a los casos. Miremos antes de los casos los indicios que ha detectado la experiencia de las autoridades de competencia. Uno, cuando se presentan cotizaciones similares para elaborar los estudios previos. Entonces, esto es muy importante para todos ustedes abogados que trabajan en el mundo de la contratación, pues muchos de ustedes, estoy seguro que no todos, pero aquí empiezan a ver las reglas más prácticas de cómo detecto que puede haber colusión, que es lo que a mí me parece más importante que yo pueda transmitir hoy. Bueno, ¿y cómo logro medio oler que puede haber un pacto ilegal tras una contratación? Pues hombre, ¿qué pasa si presentan cotizaciones similares? Pues no es que yo pueda concluir que son coludidos, pero
puede haber un indicio allí ya que sumado con otros ya me va dando una idea. ¿Qué pasa si alzan la mano y presentan observaciones similares durante el proceso, durante las audiencias que se dan en el proceso contractual? ¿Qué pasa si una misma persona, un mismo ser humano, es el que trae varias propuestas de distintos competidores y las radica en la entidad? Bueno, pues puede ser un indicio. ¿Qué pasa si hay errores repetidos? Esta es súper clave, esta la vamos a ver ahora en los casos, porque digamos, un error es algo que nadie en principio quiere cometer. Entonces, si 2 o 3 papeles que son presentados por supuestos 3 competidores distintos tienen el mismo error ortográfico, créanme, es una prueba muy fuerte para la autoridad de competencia, porque les digo, indica mucho que hubo algún tipo de coordinación. ¿Qué pasa si se usan formatos similares o si, como vamos a ver ahora, hay datos, certificaciones o es el mismo personal, que los dos proponentes presentan como personal, como equipo de trabajo, los mismos sujetos? La parte harta de estas conferencias, la parte complicada de hablar de esto, paradójicamente, es como, no sé, es como enseñar, digamos, la dificultad de dar información respecto de cómo las autoridades de competencia detectan la colusión, es que lo mismo pasa cuando en internet aparecen cosas que son como incorrectas, pues es que cada vez se va a sofisticar más el trabajo de los coludidos, porque cada vez van a entender mejor qué es lo que… Entonces probablemente el día de mañana, y mientras más se haga, digamos, público todo esto, pues el día de mañana van a tener más cuidado en no cometer los mismos errores, etcétera. Pero igual, no hay más que hacer que seguir trabajando en evitar la colusión. Otros indicios, la subcontratación de proponentes rivales, es decir, si además de que cometiste un error al principio en el proceso contractual, y eso ya me dejó con unas sospechas, luego descubro que el que ganó subcontrata al segundo y al tercero, es un adicional elemento de juicio de que habían venido conversando. Potenciales proponentes no se presentan sin razón. Digamos, los típicos y más emblemáticos proponentes de un sector, uno dice, ¿y por qué este no se presentó? Si era típico que quisiera concursar por este concurso y no se presentó. Retiro sistemático de proponentes, entonces uno empieza a notar un patrón de comportamiento que hace que ciertas propuestas se retiran. Proponentes que se presentan siempre, constantemente, pero nunca son adjudicatarios. Y uno dice, pero este señor tiene por deporte perder, siempre pierde y vuelve y se presenta y siempre pierde. Y como vamos a ver ahora, lo que ocurre es que perder puede ser una manera de alterar la fórmula de evaluación, las medias aritméticas o cualquier tipo de evaluación, y eso tiene un sentido. Entrar para perder se vuelve, para ellos se encuentra una razón para ello. Bueno. Esto estoy seguro que lo vieron ayer, simplemente lo voy a mencionar. Las estrategias típicas que se usan para coludirse se ha dicho que son estas 4. O se encubren ofertas, o se suprimen ofertas, o se rotan ofertas, o se asignan los procesos de selección por situaciones territoriales. Hay que recordar, no voy a entrar en materia porque sé que está claro y lo vieron ayer, pero hay que recordar solo una mención, que repartirse un mercado también es contrario a la competencia. A veces se olvida que la repartición de mercados es una práctica contraria a la competencia. Entonces, si yo soy, no sé, Juan Valdés y Starbucks, o Samsung y Apple, o bueno, el jugador A y el jugador B, para no poner nombres, y me siento en una mesa y no discuto los precios, no discuto los márgenes, es decir, no es un cartel de precios, pero en todo caso, digo, tú coges la zona norte y yo cojo la zona sur, eso también es violatorio de la competencia. Si uno conviene cualquier cosa que haga que me atenúe mi vocación competidora, estoy infringiendo la competencia. Entonces aquí pasa lo mismo, tú concursas en este segmento y yo concurso en el otro. Tú concursas en esta licitación del año 2018 que yo concurso en la de 2019, todo eso está prohibido. ¿Qué aumenta el riesgo? Factores que aumentan el riesgo de colusión. Este no lo quiero pasar porque es muy interesante,
para lo que ustedes hacen habitualmente. Pocos proveedores siempre será malo, es muy bueno para la alcaldía de Bogotá, así sea complicado, aburridor, mayores cargas, pero mi mensaje es mucho mejor las licitaciones con muchos más concursantes. Por favor, intenten atraer el máximo de interesados a cualquier concurso. Eso aumenta la carga administrativa, pero es mucho más difícil coludirse, matemáticamente hablando. No tengo tiempo para explicar por qué, pero la teoría de juegos nos enseña claramente esto. Mientras más jugadores, un concurso de 2 o 3 es perfecto para coludirse. Un concurso de 8 o 9 es muy complicado coludirse porque ya usted no sabe poner dentro de la fórmula las variables de los distintos juegos posibles. Cuando una entidad compra periódicamente, compra con los mismos formatos, compra la misma cantidad cada año, fomenta las posibilidades de colusión. Cuando una entidad tiene presupuesto establecido, como pasa en Colombia siempre, casi siempre pasa en Colombia, en los otros países no dejan ver el presupuesto. Conocer el presupuesto debería ser algo eliminado porque reduce, pues aumenta las posibilidades de colusión. Bueno, pasemos a la falta de tecnología, la estabilidad de los formatos, las barreras innecesarias. Hablemos de barreras innecesarias un minutico. Las barreras innecesarias fomentan la colusión. ¿Qué quiero decir con eso? Pues que cuando los pliegos tienen requisitos más altos de lo que yo realmente necesito, yo exijo experiencias muy grandes, exijo experiencias internacionales o nacionales muy grandes, exijo requisitos en las hojas de vida que son, con toda franqueza, mayores a los que de verdad necesito, pues ¿qué es lo que hago? Cierro el mercado. Y al cerrar el mercado hay menos participantes, y al haber menos participantes hay posibilidad de colusión. Bueno, ahora sí hablemos de casos, ya suficiente de la introducción general, pero me parecía importante hacer esta pintada de la cancha general de lo que venimos a hablar. Hablemos de un primer caso que es muy reciente, que es el cartel de las frutas, no sé si hayan visto. Vamos a pasar rápidamente por los hechos. Diciembre del 2016, Colombia Compra Eficiente abre un proceso licitatorio, se declaran desiertos 25 de los 30 segmentos. En el segmento en que la compañía FAC ganó, dicha empresa fue el único ofertante, por lo tanto no hubo puja. Posteriormente Colombia Compra Eficiente se vio obligada a hacer un segundo proceso porque en el primero no hubo éxito de subasta inversa y ese segundo proceso tuvo un valor de 40.000 millones y se calcula por la investigación de la superintendencia que eso generó un sobrecosto del 45%. Y ahora miremos qué fue lo que pasó. ¿De qué se demostró? ¿Qué fue lo que se demostró contra estos empresarios? ¿Y por qué me parece importante este caso? Porque la SIC descubrió o confirmó o concluyó que hubo colusión obviamente y que la colusión se dio por la fórmula de presionar, influir e instigar a Colombia Compra Eficiente mediante la presentación coordinada de observaciones en el proceso con el objeto de incrementar los precios. También se imputa a estos señores boicotear el proceso mediante la concertación para la no presentación de ofertas, con el objeto y el efecto de que la entidad contratante declarara desiertos ciertos segmentos del grupo frutas y hortalizas y para forzar la apertura de un nuevo proceso contractual. Y por último, amenazas y presiones a la empresa FAC, que al parecer como que no estaba en la colusión, para que se abstuviera de presentar ofertas dentro del mismo proceso. Les voy a mostrar aquí, antes de mostrarles las frases, digamos, que demuestran todo esto, un cargo adicional es la utilización abusiva de la figura asociativa de la unión temporal, porque se demostró en el proceso que la unión temporal fue diseñada en conjunto por varios, a sabiendas de que se ganara el contrato de la unión temporal, que los demás no participaran y que una vez la unión temporal ganara el contrato, se repartían el contrato entre los demás que no participaron. Miren las siguientes frases, por ejemplo. Declaración de uno de los investigados: usted está asesorando una empresa que va en contra de todas las empresas que estamos en el mercado. Ustedes van a pérdida. ¿Cómo se les ocurre presentarse a una licitación
donde los costos no están dando, donde ustedes son unos aparecidos, le dice, esto es una llamada telefónica, según recuerdo, y no tienen por qué estar administrando esos programas, y agregando, en este medio usted sabe, a uno le puede pasar cualquier cosa, y nadie está blindado. Entonces ahí ya, digamos, esa fue la prueba reina de la amenaza. El representante de la empresa FAC declaró haber recibido mucha presión por parte de las otras empresas, es evidente, como acabo de leer, y le dijeron además, ingeniero, miremos qué vamos a hacer porque los precios están muy bajos, que es digamos lo típico que pasa en estas colusiones. Las empresas se sienten presionadas porque el pliego da la señal de una ganancia que a ellos les parece inaceptable, y entonces eso lleva a alguno de los jugadores a empezar a contactar a los demás para decirles no se presenten. Eso pues obviamente viola la ley, lo cual además el pliego demuestra que no era tan cierto que los precios fueran tan bajos, porque son iguales a muchos de otros procesos contractuales que se habían adjudicado en el pasado. Bueno, un poquito más de la cuestión fáctica. Descubrió la SIC un tablero, le llegó la foto de un tablero en el que se hicieron la repartición de los mercados y aparecen cosas como este. El precio para cobrar del durazno, Colombia compra eficiente lo tiene a 400 pesos, no, vale 600, otro dice no, vale 650, pongamos eso a 620, listo, cerrado a 620, ahí está la coordinación absoluta. El representante de Alimentos Daza dijo, inicialmente nosotros estábamos preparados, fíjense esta frase que indica mucho la psicología de la colusión, inicialmente nosotros estábamos preparados para licitar solos, pero ellos nos llamaron que mire, que no sé qué, y pues uno dice, es justicia porque uno no quede, pues uno se va a quedar sin trabajo, pues dijimos, hay que ser solidarios, entonces nos unimos todos. Hay que ser solidarios. Voy a mencionar como último este caso que el RUP dejó en evidencia que dos compañías, Daza y Disfruber, estaban en capacidad de presentarse como oferentes individuales. Esa es otra prueba que se usa mucho, y es aquellos que se pueden presentar como oferentes individuales, ¿por qué se unen en unión temporal? Eso lo utiliza mucho. Y esta otra, que elevaron la vara de los requisitos habilitantes, si mi recuerdo no está errado, y al elevar la vara quedaron por fuera dos compañías, y las dos compañías ninguna presentó observaciones. Entonces la SIC dice, esto es muy raro, es decir, no es natural que un competidor se deje sacar sin presentar ningún tipo de objeción. Bueno, vamos a Aerocivil. Yo no recuerdo el año de Aerocivil, pero también es reciente. Se presenta por queja de la Aerocivil y se descubre que la propuesta de un señor Benjamín y de un consorcio contenían similitudes evidentes frente al índice de los documentos, y acreditaron el mismo laboratorio que iba a prestar los servicios de análisis de las muestras de aguas. Presentaron además valores muy cercanos en comparación con los valores que fueron mucho más distantes de los competidores, y se turnaron para determinar quién presenta la oferta con un valor inferior, de manera que ese proponente, además de colocar su oferta en el rango que podría ubicarse, la media elegida podría estar favorecido en caso de que el mecanismo de adjudicación determinara aleatoriamente determinado por la entidad contratante, terminara siendo el menor precio calculado. Es decir, juegan con las ofertas según su valor para que gane el uno o gane el otro. La función de Benjamín y Méndez y Gustavo López en el consorcio consistió en aportar capacidad financiera para que estos completaran los requisitos necesarios en el proceso de selección. Sigamos con más hechos. Se tuvieron como indicios las similitudes siguientes. Esta también es importante para que lo vean. Semejanza en la propiedad de los archivos. Abren los archivos del computador, los archivos de Word o de Excel y cualquier cosa de estas, le miran las propiedades y descubren que son creados en la misma fecha o en una hora muy similar. El propietario o no sé cómo se llama eso, el creador del archivo es el mismo cuando se trata de dos competidores. Entonces no tendría sentido que un competidor presenta un formato, otro competidor presenta otro formato, usted mira las propiedades del archivo y resultan siendo las mismas.
El contenido de los cronogramas de trabajo fue idéntico. Los valores presentados fueron idénticos. Bueno, pasemos esto para la superintendencia. El comportamiento desplegado por 2 de los jugadores se refleja en un quebrantamiento de los deberes fiduciarios. Traje este a colación porque es nuevo, es algo novedoso que no había dicho, ya que evitaron deliberadamente adoptar los mecanismos de control que permitieran garantizar que dichas compañías no fueran un vehículo idóneo para la materialización de la práctica anticompetitiva. ¿Qué quiere decir aquí este punto? Quiere decir que no solo es sancionable por colusión el que se colude y gana y se reparte un contrato, sino el que presta su experiencia, el que presta su empresa como vehículo para facilitarle al otro que se coluda. Es decir, yo inclusive puedo no hacer parte del acuerdo económico, pero yo lo que hice fue atenuar mi vocación competitiva permitiendo que otro se ganara el contrato, también es sancionado. Bueno, miremos el caso de Cartagena, aunque aquí veo que me quedan 8 segundos. Eso sí está difícil. ¿Me pueden regalar un poquito de segundos y de minutos? Bueno, entonces vamos con Cartagena y luego vamos a hacer una mirada ya general de todos los casos que traje, digamos que son los principales casos de los últimos años. En Cartagena, ¿qué pasó? Los formatos utilizados por Multiactiva y Fundesol para la presentación de las ofertas eran similares en las portadas y en las tablas de contenido. Los documentos contables allegados presentaban similitudes en los estados financieros. Los certificados de existencia y representación legal, el registro único de proponentes, los antecedentes disciplinarios y fiscales y los de la Junta de Contadores fueron expedidos simultáneamente, exactamente una diferencia de 1 minuto, de 3 minutos, con escasos minutos de diferencia y con números consecutivos. Eso, digamos, no es una prueba reina, pero es un indicio muy fuerte de que las empresas se coordinaron para pedir esos certificados. Ambas empresas presentaron los mismos proveedores para el transporte de alimentos perecederos y no perecederos, así como para certificar la existencia de una bodega. El certificador de la bodega, que era requisito del contrato, fue el mismo para ambos empresarios. Presentaron la misma certificación de una compañía llamada Viajeros para acreditar la disponibilidad de vehículos automotores. Además de ello, la superintendencia estableció que esas 2 compañías tenían una relación muy cercana y que compartían los mismos espacios o sedes de trabajo en Santa Marta y Cartagena. Se demostró que el señor Peñalosa Martínez había trabajado simultáneamente en el área contable de Multiactiva y de la otra compañía Fundesol, es decir, una persona trabajó en ambas compañías. Y se demostró que para el año 2015 ambas compañías funcionaban en la misma dirección en Santa Marta. Adicionalmente se acreditó la existencia de colaboradores comunes, como era el caso de 2 personas que ahí se mencionan. Y miren este que es tal vez más diciente. Para la fecha en que las fundaciones investigadas participaron en el proceso de selección, tenían exactamente los mismos valores en rubros de patrimonio, liquidez, endeudamiento y capacidad financiera. Exactamente los mismos puntajes. Ahí se ve pues en el cuadro. Además, usaron formatos idénticos. Estos 2 formatos corresponden a los 2 competidores, pero la letra, las sangrías, los espacios fueron analizados por la superintendencia y concluyeron que son exactamente del mismo origen, lo mismo que este formato del índice. Lo que les decía, la tipografía, sangría, espaciado, incluso el orden de los contenidos es idéntico, los certificados parecen ser solicitados por la misma persona y por último tal vez la propuesta de Fundesol fue encontrada, ahí sí pues ya es la prueba como más reina digo yo, la propuesta de uno fue encontrada en el computador del otro. Bueno, eso ya está, pero mejor dicho, súper probado. Bueno, demos una pasadita general para terminar sobre los distintos casos que ha habido en Colombia,
o digamos los más importantes, seguramente se me habrá pasado alguno, pero yo digo con mucho orgullo que la unidad anticolusión de la Superintendencia de Industria y Comercio tuve la fortuna de ser yo quien la impulsó y la creamos en la superintendencia, y a partir de ahí puede que me equivoque, y el doctor William Burgos, que duró más tiempo antes que yo de mirar eso, sabrá corregirme, pero pienso que más bien a partir de ahí son los principales casos de colusión de Colombia, y antes seguramente habrá unos muy esporádicos o ninguno por años. No se había trabajado esta línea con la misma fuerza que se ha hecho últimamente. Entonces está Fiscalía, Pavigas, una sanción por 6.045 millones de pesos. Es posible que ahí esté refiriendo a la sanción principal, pero puede haber otras, porque recuerden que las personas naturales y muchas personas jurídicas son sancionadas normalmente en estas resoluciones, no solamente un sancionado, pero tomo como referencia tal vez la máxima sanción. Ahí está el número de la resolución, yo les puedo dejar esta presentación para los que les parezca útil esta información, pues ahí está el número de la resolución. Ese de Pavigas tuvo que ver con la reconstrucción de la vía Galeras-Nariño, se declaró desierta la licitación, se cometieron los mismos errores, se encontró lo que se llama la complementariedad matemática, que es una cosa muy bonita, pero esa nos da para otra charla, que es el tema de la teoría de juegos que les hablaba ahora, y es cómo los expertos matemáticos logran demostrar que cuando dos coludidos conocen el número de proponentes, ahora sí se me acabó el tiempo del todo, pues ya estoy terminando, ¿sí? Bueno, cuando se conoce el número de proponentes, se conoce el presupuesto, es posible con matemáticas aumentar de n a 90 y algo % las probabilidades de ganar el concurso. Es decir, si por ejemplo son 5 concursantes, usted teóricamente tiene el 20% de probabilidades de ganar el concurso. Esa es la probabilidad teórica, pero con el uso de la teoría de juegos usted puede, si 2 de los 5 se juntaron y son aliados secretos, y si además de eso conoces unos datos claves, puede aumentar a más de 90-95% la probabilidad de ganar uno de los dos, jugando a la supresión de ofertas, jugando a, tú te presentas carísimo para que te saquen, pero jalas la media, o tú te presentas sin cumplir los requisitos para que te excluyan y te rechacen tu propuesta, y de esa manera se cumple el requisito del mínimo de proponentes, por ejemplo, y yo quedo vivo dentro del proceso. Bueno, cualquiera de esos juegos conduce a que se puede llevar la probabilidad a más del 90%, eso es aterrador. Es decir, esto es la herramienta más eficaz que uno puede ver. Es decir, desafortunadamente la colusión es muy eficaz, usted puede prácticamente asegurar ganarse un contrato si 2 o más jugadores se coluden. Está el caso de Cárceles por 4.600 millones, ese fue en el año 2012. Está el del consorcio Valme HIF, 148 millones, también tiene que ver, como se ve allá, con los temas matemáticos y también hay cuestiones fácticas. Está el caso de Fundesoe por 79 millones del año 2015, este tiene que ver con programa de alimentación escolar en el territorio nacional. IMPEC, sanción por 1.142 millones de pesos del año 2012. Teoría de juegos y otros asuntos que ya hemos mencionado. Está el caso hay 2 casos del grupo Nule, del caso Bienestarina por 16.400 millones, donde se demostró que, ese también es importante ese tema, ese se repite en vigilancia, que lo voy a mencionar ahorita. Es el caso de que empresas que pertenecen a un mismo grupo y que son gobernadas por un mismo señor o un mismo familia o un mismo director de orquesta, en realidad operan en el mercado como si fueran independientes, pero están engañando al mercado, porque le están diciendo al mercado, nosotros somos distintos, vamos a concursar distinto, y en realidad pues las reuniones son en el mismo lugar y están coordinadas por un mismo señor. Entonces aquellos grupos empresariales que no revelan ser grupo y que actúan coordinadamente en un proceso licitatorio, pues también están violando la ley, como pasó en este caso. Está el caso del Nule Hogares, 13.000 millones de pesos.
y es algo parecido. Está el caso de Valme Arauca, 148 millones de pesos. Aquí también hay un cuento muy reiterativo con las pólizas, para que lo tengan en cuenta. Las pólizas de cumplimiento o las demás pólizas que se piden para el proceso contractual, pues normalmente se cometen errores allí porque se piden por la misma persona, se pone la misma dirección, se pone el mismo teléfono o se solicitan en forma simultánea en la misma fecha y hora. Todo eso son indicios que pueden llevar a la autoridad. Está el caso de FONADE con 2.600 millones de multas. Ese fue para la carretera Puerto López Gaitán. Y está el caso de vigilancia, que fue muy sonado últimamente, que es el caso de este señor Moreno, que fue sancionado, y básicamente es la misma historia de lo que les acabo de contar del Grupo Nule. Es decir, esa sanción fue por 26.000 millones de pesos, y allí lo que se dijo fue, estos señores eran no sé cuántas, creo que son 10 empresas o más, que operaban como si fueran empresas de vigilancia distintas y autónomas, y en realidad respondían todos a un mismo direccionamiento sin haberlo revelado. Porque recordemos que cuando una empresa o un grupo de empresas se revela como grupo empresarial y se inscribe en el registro mercantil como tal, ya no hay lugar a estos problemas. Es decir, claramente ahí pueden obrar coordinadamente, que no quede eso en el aire. Es decir, las empresas que pertenecen a un mismo grupo sí se pueden reunir en una misma sala, sí pueden hablar de cómo van a participar en la licitación, porque el mercado ya sabe que son el mismo grupo, entonces en realidad es un solo agente del mercado. Creo que con eso termino. Mil gracias.